Señores, de los traumas. Ya lo estamos adelantando. Qué tema importante. Luis Llenos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, espectacular. ¿Escuchaste alguna vez que te dijeron qué traumado que sos? ¿Verdad? Bueno, pero lo tomo del lado obsesionado. Sí, pero vamos a indagar un poquito de dónde surge. De eso vamos a estar hablando y ya te tiramos la pregunta. Es del avance recién. Del avance, sí. Entonces, te tiramos la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿tuviste algún trauma? ¿Superaste? ¿Estás luchando con ello? Escribinos rapidito y vamos a tratar de responderte en vivo también algunas de las cosas que preguntas. Así que la pregunta es directa. ¿Atravesaste algún trauma? ¿Estás pasando un trauma? ¿O superaste alguno de ellos? Así que vamos a desmenuzar un poco la palabra qué traumado que son. Hay varios tipos de trauma, Luis. Muchísimo. ¿En serio? Muchísimo. Hoy vamos a tocar, no sé ni si una pequeña parte de lo que es, porque el trauma se extiende. Hay traumas, pero hoy vamos a hacer énfasis en los traumas familiares, mejor dicho, de la infancia. Cosas que marcaron tu vida y que marcaron mi vida cuando éramos niños. Pero ese tema de la infancia ya se puede ir quemando las etapas y siguiendo con ese trauma, ¿verdad? Claro, que hoy hay adultos que están lidiando con ellos por traumas de la niñez, que todavía no lo superaron, que siguen luchando con ellos. Y bueno, y de eso vamos a estar hablando algo, porque es bien extenso. Vamos a arrancar ahora y yo creo que vamos a ir haciendo como que en 3 miércoles para ir terminando, y hay varios tipos de traumas, así como estaba diciendo. Entonces arranquemos, a ver, para que la gente ya vea. Y los que están observando en pantalla está el número de WhatsApp de La Mañana de cada día, para que puedan aprovechar el mismo para interactuar con nosotros y decirnos con respecto a los tipos de trauma. Es lo que estamos buscando. Así que le apretamos el acelerador y desarrollamos ya este tema aquí en La Mañana. Le metemos con todo, qué bueno, sí. Así que fíjate que el trauma deriva de la palabra griega que es herida. Mira, no sabía. Así nomás, es herida. O sea, el trauma es una herida que en algún momento determinado te llegó. Así, eso es el trauma, literalmente hablando. Y el trauma no es algo que yo premedité, lo preparé, ocurrió en forma imprevista, ¿verdad? Porque nadie está buscando a ver quién me puede traumar, a ver quién me puede herir. O sea, no tiene mucho sentido, pero es algo que llega en forma inesperada y muchas veces llega en los momentos donde más marca nuestra vida, porque realmente los traumas marcan desde un inicio y tienen repercusiones inmediatas, pero también en algunos casos tienen repercusión a largo plazo recién. O sea, tipo, pudiste haber sido traumado en algún momento determinado de tu vida y en el momento es como que ni ahí estás, ¿verdad? O sea, como no te generó nada, pero a lo largo del tiempo aparece. De repente estalla o se desata algo. El trauma en una persona es un acontecimiento, así como te decía, repentino. Así, repentino e inesperado. Es imposible de manejar. Es decir, no, yo sé cómo voy a evitar que me traume. No hay forma, porque cuando llega de una forma que ¡pum!, te tomó de sorpresa. Y absorbiste eso. Y bueno, la persona obviamente tiene consecuencias. Ahora, el trauma tiene consecuencias en el bienestar de la persona, tiene consecuencias también en de qué manera afecta a esa persona el trauma, ¿verdad? Porque un trauma siempre va a afectar una vida, una persona. Ahora, ¿qué pasa si tenemos trauma? Nuestras emociones comienzan a desestabilizarse, ¿sí? Porque ya no estamos bien equilibrados. Siempre el equilibrio es fundamental para cualquier área donde te quieras mover. Si no hay un equilibrio, si hay extremos, los extremos dañan en cualquier ámbito, en tu relación familiar, conyugal, laboral, empresarial, donde sea. Los extremos dañan, ¿verdad? Porque hay gente que se va todito, claro, de un lado o del otro lado, pero no mantiene el equilibrio. Entonces las personas que surgen o poseen un trauma, se sienten de esta manera. Voy a tirar estos 3 y por ahí ver si hay alguien que ya escribió para tratar de responder alguna de las preguntas o por lo menos leerles y saber si qué hablan o qué piensan del trauma. Las personas que padecen trauma normalmente se sienten abrumadas, se sienten indefensas, conmocionadas y con mucha dificultad de procesar las experiencias que les toca lidiar día a día. El trauma también puede causar efectos en la parte física. O sea, el trauma no es solamente emocional, sino también afecta en la parte física. Por eso es tan importante, gente, que nosotros entendamos que cuando hay un trauma, cuando yo identifico un trauma, y tal vez no lo estás identificando, pero bueno, voy a tratar de darte algunos tips para que puedas decir, epa, yo tengo este trauma, porque vamos a tocar algunos puntos. También puedes escribirme al DM de alguna de las redes sociales. Con gusto te voy a responder. Lo hago. Después de cada miércoles respondo las preguntas hasta donde puedo también, porque algunos me escriben bastante extenso y trato de darle los primeros auxilios para poder direccionarles, ¿verdad? Para identificar lo que es el trauma. Así que ahora es interesante que nosotros nos movamos y entendamos que el trauma genera efectos inmediatos y a largo plazo. Así que si hoy está diciendo, no me afectó en absoluto,
puede ser que el día de mañana pueda eso surgir. Ahí está apareciendo un mensaje. Hola, Vamos Luchi. hasta Luchi. Sí, acá hay muchos mensajes. Pasa que estamos distribuyendo con los mensajes para ganarse la canasta. Acá dice, canasta. buen día, mi hijo sufrió un accidente con su ojo. Dice, pasé muy mal con él a sus 2 añitos. Hoy tiene 14, se lastimó cerca del ojo enfermo. Fuimos al doctor y yo me sentía muy mal. Temblaba y ahí me di cuenta de que me traumé. No superé el susto que pasé con él y mi hijo ni se acuerda, dice. Sí, es un trauma. es un Al trauma. nene le pasó, pero a la mamá le quedó eso. Sí, no haga más esto, ya que cuidado aquello, etcétera, 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 etcétera. Ese mismo episodio, Luchi, que leíste, le pasa mucho a los futbolistas. Ah, mira. Fíjate a un futbolista que se lesionó. Tuvo una operación de la rodilla, por ejemplo, ¿verdad? Híjole, vos no le vas a ver igual. No van, vuelve a la cancha y entra con temor. No sabe si va a entrar con todo. Bueno, ese es el efecto del trauma, ¿verdad? Y tiene un proceso, por eso ese tipo de jugadores necesitan una asistencia psicológica, necesitan consejería para poder salir de eso y volver a recobrar la confianza. Y bueno, en este caso no fue el niño, pero fue la mamá. La mamá fue la que quedó La con el mamá trauma en ese quedó sentido. con el trauma, ¿no? Hay otro más. Acá dice, miedo incontrolable a los ladrones. No puedo quedarme sola de noche cuando sale mi hijo con su familia porque me parece que va a entrar alguien, dice. Sí, te pasa. Me pasó a mí hace mucho tiempo atrás, que nos mudamos recién a nuestra casa y teníamos una ventanita así chiquitita de baño. Esas ventanitas así que vos decís, ¿cómo puede entrar alguien por ahí? Y lo ¿verdad? logran. Y entraron, ¿verdad? Y cuando me despierto en la mañana veo todo desastre en la sala, llevo la cartera de mi esposa. Y yo, después de ese día, me costó volver a conciliar. Uno nomás lo que estaba leyendo, Luchi, ahora puede decir, y si duermo ahora y vuelven a entrar en mi casa y vuelven a entrar en mi casa, entonces es como que ese trauma te deja ya inquieto, por lo que estábamos hablando, abrumado, indefenso, no sabe cómo actuar y se mueve de esa manera. Otro mensajito. ¿Obsesionarse con la verdad sería un trauma también? También. Pregunta. Sí, porque te está desequilibrando, porque si estás muy obsesionado, por ejemplo, hay gente muy obsesionada con eso, obsesionado con el dinero, obsesionado con muchas cosas. La obsesión siempre es un extremo y el extremo siempre genera daño. Es importante mantener el equilibrio porque eso es lo que te va a ayudar siempre. Acá hablan de cuestiones de salud también, operaciones, dice. Sí. Me agujerearon el esófago y superé. Capaz, bueno, después de pasar por un procedimiento. Hay gente que, por ejemplo, ya le cuesta volver y cuando le dicen, tenemos que irte a hacer un control médico, ya empieza a temblar, ya le cuesta poder, o sea, ya generó un trauma en su vida y ni qué decirle cuando le va a pasar al quirófano, decir, vamos a meternos al quirófano. Ahí ya entra en cortocircuito, como utilizamos un término rápido. Los traumas, gente, son traumas a veces ocultos. No todas las veces son expuestos socialmente. Y los traumas ocultos normalmente surgen en la infancia. Hoy en día vemos muchísimos casos de chicos que son abusados en su casa, ¿sí? Que son abusados sexualmente, físicamente, de muchas maneras. Y tal vez no repercute en el mismo momento el chico, ¿verdad? Entonces por eso se hace un trabajo sistemático para saber por qué el niño reacciona de esa manera, por qué está teniendo esos comportamientos, por qué llega a la escuela, se aísla de la gente, no quiere que alguien le toque, ¿verdad? Porque tuvo una situación traumática. Y esa situación traumática generó ¿cómo voy a decir? Como una activación, un caparazón para que nadie se le acerque, porque obviamente cualquier persona que se pueda acercar, él o ella va a pensar, no, esto quiere hacerme, me quiero volver a tocar. Entonces, hay traumas ocultos que se desarrollan en la niñez que no afloran socialmente, pero a lo largo del tiempo uno se da cuenta que esos factores limitadores te dicen, epa, hay algo que tenés que solucionar, hay algo que está ahí dentro tuyo que no puedes lidiar con ello porque es como callarte y seguir destruyendo tu propia vida, porque es como gritar en silencio, pedir ayuda, pero no sabes a quién pedir, ¿verdad? Entonces, el trauma necesita ser tratado, los traumas en este caso necesitan trabajar, y más todavía a los adultos, a las señoras, señores que hoy están escuchando y viendo el programa y que lidian con esto, le podemos ayudar en eso, ¿verdad? Traumas que acarrean desde su niñez, aquellas experiencias que agarraron y llegaron y marcaron su vida, y eso lo hicieron una tras otra y tras otra vez, y hoy es el resultado de las cosas. Hay gente que no puede, dice, no quiero viajar en la parte delantera del auto porque tuvo un accidente. Claro, ya quedó con el temor. Y se quedó con la impresión. Acá, por ejemplo, dicen, Luis, hace 6 años me enrolló un colectivo, dice, hasta ahora sueño y más aún cuando veo un accidente en la tele. Fíjate, y justamente uno de los síntomas de los traumas también es justamente eso,
no te permite conciliar correctamente el sueño. Aparecen las pesadillas. Eso iba a decir. Ya tenés el temor de todo, no te puedes acercar a la vereda siquiera porque veo un ovni y ves que lo primero que te viene es el episodio que ahorita que atravesaste. Pero hay forma, hay herramientas para superar esas cosas. Así que comuníquense ahí ese es el número de WhatsApp, pero escríbanme al Instagram sin problema. Yo le voy a tratar de dar las herramientas básicas para ir superando este tipo de eso. Dentro de los traumas ocultos o complejos, algunas cosas que se desatan. No es solamente lo que ocurrió, sino lo que esperaba que ocurra y no ocurrió. Genera un trauma también en la vida. El trauma oculto, Chiche, Luchi y toda la teleaudiencia, genera ciertas personas, o sea, ciertos efectos en las personas. El trauma oculto genera como, por ejemplo, algo que la persona se vuelve traumática. ¿Por qué? Por la imagen que tiene de ella misma. ¿Verdad? Se mira al espejo, no le gusta su nariz, no le gusta su oreja, no le gusta su físico, no le gusta cómo está esto, ¿verdad? Y se vuelve a traumar. Por eso hay gente que pasa horas intentando vestirse, por ejemplo, y nada le calza. No porque no le calce en sí, porque se siente traumado, no porque se me ve el costado, no porque aquello, no porque allá, es así. Y se pasan horas. Conozco gente que lidia con eso, porque la imagen que tienen de uno mismo es fundamental, ¿verdad? Si vos te mirás así, imagínate cómo salir al mundo así. Los traumas también vienen cuando yo pienso sobre las personas, sobre los otros. Si puedo confiar o no en los demás. Creo que escuché algo similar ahí. ¿Será que puedo confiar en los demás? Si vos ya me generaste este dolor, vos me hiciste esto, por ejemplo, me estafaste, me prometiste algo y no me cumpliste, dijiste que iba a hacer esto y nunca llegó, y eso genera un trauma también. ¿Cuál es el trauma? Ya no quiero confiar. ¿Por qué voy a confiar? Es más, prefiero no acercarme a vos porque el trauma hace que una barrera se interponga entre vos y yo. Y eso genera una separación, un aislamiento. Y normalmente las personas traumadas bien aisladas buscan su aislamiento y solamente están en su grupo, etcétera, etcétera. Y obviamente el trauma oculto se genera a través sobre las cosas que nos rodean, en el mundo en sí, ¿verdad? El lugar, los peligros que ocurran, así como escuchamos el accidente o el maltrato. Leí algunos que si bien estabas hablando, Luis, estaba leyendo algunos hablaban de violencia, maltrato familiar, o sea, de toda esa situación en la infancia. Que queda como un trauma, ¿verdad? Exacto, y vamos a tocar creo que 2 puntitos de eso, porque estamos hablando, estoy haciendo una pincelada general para tocar 2 puntos de cosas que a veces lo pasamos por alto, pero genera trauma en nuestros hijos. Y no solamente en nuestros hijos, nosotros mismos pudimos haber pasado algún trauma a través de ellos. ¿Hay algún mensajito? Está vinculado. Sí, a ver, acá habla justamente de maltratos en la infancia. Sí. También dice qué pasa cuando un padre rechaza a sus hijos. Sí, ese también puede ser un trauma. Y ese es un trauma de rechazo, Luchi. Y ese mismo trauma lo va a volver a replicar el día de mañana cuando sea padre. Lo va a volver a rechazar. Mi hija es muy negativa en todo, ella se victimiza por todo. ¿Será que tiene traumas que no superó? Claro, hay que indagar un poquito, por eso es que es tan importante hablar con las personas, es lo que yo hago continuamente, hablo con las personas y ellos comienzan a hablar, no se hace en una hora porque lo hacemos en varias sesiones, como para saber qué hay adentro, ¿verdad? Y ahí vas a conocer qué pasó en su infancia, qué pasó con sus padres, cuáles fueron los episodios traumáticos, como lo que estabas nombrando recién. Además, hay experiencias que parecen invisibles a nosotros, pero bueno, voy a tirar 2 tips porque tenemos que irnos. 2 cositas que generan trauma en la niñez. Número 1, cuando invalidamos las emociones de nuestros hijos. ¿Sí? O sea, no estés triste. ¿Para qué es lo que vas a estar triste? Vas a estar enojado. ¿Por qué es lo que te asustas tan fácilmente? O sea, quiere decir que nosotros no podemos tener la posibilidad. Acordate que hablamos de las emociones. Las emociones fue el último tema. Y las emociones son muy cambiantes y cuesta, o sea, es difícil gobernar, pero sí podemos administrar. Entonces, si yo anulo constantemente o invalido las emociones de mi hijo, bueno, o te invalidaron a vos. Hagamos de cuenta que no es tu hijo ahora, pero sos vos. En tu niñez siempre te decían, no tenés que llorar. Porque uno de los términos dice, bueno, el hombre no llora. No tenés que pasar por esto, tenés que aguantar. No, estamos invalidando. La gente tiene que desarrollar sus emociones porque la vida no es todo el tiempo color de rosa. No todo el tiempo vamos a estar sonriendo. Hay tiempo que tenemos que llorar. Y me encanta un pasaje de Eclesiastés que dice que hay tiempo para llorar, para reír, para morir, para cantar, para vivir, para de todo, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Entonces no invalides. Vos que sos papá y mamá, no vayas a invalidar las emociones de tus hijos o de tu hija en este caso, ¿verdad? Trata de comprenderle y saber por qué está atravesando. Otro
otro método que se utiliza mucho para invalidar las emociones y generan trauma en los hijos, y hoy los adultos son consecuencia de eso, es no te pongas así. No es ni para tanto. Minimizar un poco sí, todo. o sea, a veces nosotros como padres, porque a mí me toca ser papá, en forma hasta instintiva reaccionamos de esa manera, no porque realmente queremos hacer. Por ejemplo, está comprobado científicamente que cuando una persona está nerviosa, lo peor que puede decirle es tranquilízate. Está comprobadísimo. ¿Qué vas a hacer? Le va a poner más nervioso. Claro. Porque yo estoy nervioso y eso me pone muy nervioso. Tranquilízate, nada, tranquilízate. Le pone nervioso. Claro, sí. Y lo mismo, estamos hablando de esto. O sea, cuando está expresando sus emociones, no te pongan así, porque es lo que no es para tanto en nuestra jerga popular y folclórica. En realidad, nosotros tenemos que tratar de empatizar con las personas y saber en el zapato de las personas que están. Y tiro los dos últimos. No sea exagerado. Eso ni es una tontería. Para vos es una tontería. No, pero para esa persona es muy importante, sí. Puede ser para vos es algo exagerado, pero para él debe ser un grito desesperado de auxilio. Y después genera un trauma. ¿Qué hace después? Ya no habla, ya no expresa sus emociones. ¿Cómo está? Ni ahí. ¿Qué hay de nuevo? No sabe si tiene frío, calor, se convierte en una persona neutra. Sí. Lo que tenés que hacer no es animarte. No es estar así. Anula también. O sea, queremos animarle, pero en realidad le estamos anulando. Generamos un trauma en esa persona que el día de mañana, cuando realmente se quiere animar, no lo va a hacer. Porque quería escuchar algo diferente, porque a veces queremos responder a todo lo que hay y pensamos que somos demasiado capos y sabios cuando tenemos una respuesta a todo lo que hay. Y me encanta un proverbio que dice que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. No todo se tiene que responder. No todo tiene una respuesta en la vida. Hay veces que uno se tiene que callar nomás. Claro. Acordate, vos pasaste por eso, yo pasé también por eso. Cuando falleció mi papá y cuando falleció tu papá, la gente que te iba a visitar me iba a visitar a mí. ¿Qué era lo más importante? Que nos abracen. Sí. A mí no me interesaba que me hablen, porque en ese momento las palabras no tenían mucho significado en mi vida. No estábamos escuchando tanto tampoco. Sí, porque ese abrazo, me acuerdo me fui, te abracé. Sí. Para mí es más, es decir, epa, está conmigo, me acompaña en este momento, estoy empatizando con tu dolor. No dije una palabra. Porque a veces nosotros estamos tan abrumados por todo lo que hay que dar una respuesta a todo lo que hay. No todo se responde. Hay veces que el silencio también ayuda. Sí, el silencio habla y mucho, sí. Por sobre todas las cosas. ¿Cierto? No sé si tenemos un minutito. Estamos reapretados, Luis, de tiempo. Tiro esto, porque con esto terminamos. ¿Qué anula las emociones y genera trauma? El abandono, lo que decía Luchi hace rato. El abandono emocional. ¿Cómo ocurre el abandono emocional? Te vas a quedar aquí solo hasta que te calmes. Tuvo una discusión con su hijo y su papá le dijo, acá te quedas. Y nosotros pasamos por otras cosas así, ¿verdad? Entonces, le dejo ahí. No tengo que acercarme, saber por qué. No cerrarle la puerta. Escuchéla otra vez porque estoy tratando con gente así, que cuando tuvo una discusión le cerró la puerta y le dejó llave en la casa. Le dijo llave en la casa. Del modo castigo. Sí, como un castigo. Y a veces lo hacemos indefensamente porque ya no tenemos otros recursos, pero no es la forma, genera trauma. Después tienen problemas, ya no quieren estar en lugares cerrados y un sinfín de cosas. Y por último, cuando se te pase y me decís de otra manera, ahí vamos a hablar. O sea, hello. En los momentos caldeantes o calientes o jacú, ya ves la como se dice en guaraní, no todas las veces hablamos de la forma correcta, pero no es la forma de responder porque le estás anulando. Tienes que dejar que se exprese y cuando se calme, háblale. Esa es la forma. Y cierro con esto. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo, lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Primera de Juan 4:18. Hay un amor que puede quitar todo temor. Ahí hay un número que pueden escribir y les espero en la clínica. Estoy en la Clínica Vitalia. En ese número pueden agendar una cita. 0985-830-581 y les espero para ayudarles para poder superar y darles las herramientas con el temor. Lo podemos hacer virtual o presencial, así que hay gente que nos ve el interior y quiero enviar un saludo. ¿A quién quieres mandar?
Le encontré a una señora, no me recuerdo su nombre, cuarto barrio de Luque, Suele pasar. en un supermercado. Me dijo, acabo de verte el miércoles pasado. Estaba casi. Bueno, un saludo, pues me dijo que iba a pagar el saludo. Un saludo a toda la gente que nos dio salud. Ahí va. Y nos vemos el otro miércoles con la continuación de los traumas. De los traumas. Y obviamente el próximo miércoles esperamos con sus mensajes. En pantalla está el número para las citas con el querido Luis Yegro, siempre buscando una solución ante las situaciones que se puedan presentar en la vida, por supuesto. En este caso, un tema importantísimo como es el trauma. Luis, querido, gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Capo de capo.